Buen día a todos, bienvenidos. Gracias por asistir a este webinar en el que vamos a estar entrevistando a Martín Polo, histórico huésped de la casa, reconocido economista de Empiria. La idea es presentar en 30 minutos o un poco menos un pantallazo sobre cómo cubrirnos, cómo viene la actividad económica, cómo podemos cubrirnos de la incertidumbre cambiaria, qué herramientas tenemos. Martín nos va a estar dando una introducción, un pantallazo macroeconómico de cómo viene la actividad económica, cómo están las reservas del Banco Central, es inminente una corrección, qué opciones tiene el gobierno, hasta cuándo puede aguantar con este tipo de cambio. Bueno, un par de respuestas más a las preguntas que nos inquietan a todos sobre cómo podemos hacer para mantener el valor de nuestros pesos. Así que bienvenido, Martín, y te doy la palabra. Hola, buenos días Camilo, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como les dijo Camilo, yo les voy a estar compartiendo un par de hojas mostrando cuáles son un poco para responder las preguntas que bien me hizo Camilo, y bueno, abierto al diálogo para cualquier duda que vayan teniendo. Voy a compartir pantalla. Como ustedes me ven bien acá, Ahí no se ve entonces, la pantalla. ¿se ve bien ahora? Te veo a vos, Martín, no veo la pantalla. A ver, perdone. Sí, sí. Ahí estamos. Ahí va Ahí entrando. estamos. Ahora sí. Bueno, para que ponga presentación. Ahí estamos. Bueno, comenzando el diagnóstico que estamos viendo a nivel macroeconómico, el principal foco de atención, obviamente, y lo ven todos, es esta aceleración que está teniendo el Banco Central en la venta de divisas. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez más demanda de dólares y cada vez más oferta. En un contexto en el que el Banco Central no quiere mover el tipo de cambio más allá del 2,5% mensual, que es la tasa que viene devaluando el tipo de cambio oficial, el Banco Central tiene que cubrir esa diferencia y eso es cada vez mayor. Como ustedes pueden ver en este gráfico, prácticamente desde que empezó la cuarentena, allá por fines de marzo, el Banco Central siempre estuvo en un contexto de un mercado cambiario tensionado. Fue aumentando la tensión en abril, en mayo fue aumentando, y recuerden que allá por fines de mayo el Banco Central sacó esa famosa normativa, la comunicación 70-30, en la cual limitaba los pagos de deuda para algunas empresas e importadores, y eso permitió que tenga cierto veranito en cuanto al mercado cambiario, que tuvo cierta descompresión. Como ustedes pueden ver en este gráfico, fíjense que en la tercera semana de mayo venía vendiendo casi 500 millones de dólares, ahí tuvo 3 semanas, o si quieren un mes, de relativa calma, habiendo comprado 314 y casi 400 en la segunda semana de junio, pero desde entonces eso se acabó y estamos viendo que la tendencia no es solamente a la venta, sino que es cada vez mayores ventas. Fíjense que en la primera semana de julio el Banco Central, ponemos esta estacionalidad porque supuestamente siempre en la primera semana es cuando más demanda tenemos del famoso dólar ahorro. Entonces la gente cobra los salarios y acude al mercado a comprar. Como si fuese el único factor, como vamos a ver más adelante, no es el único. Entonces, resumiendo, acá vemos cómo en la primera semana de julio el Banco Central vendió 167 millones de dólares. En la primera semana de agosto esto fue durísimo, casi, 477 millones de dólares, y en la primera semana de septiembre ya vendió 555 millones de dólares. Es decir, la dinámica que están teniendo las ventas del Banco Central es cada vez más preocupante. Cuando vamos a ver por qué al Banco Central le faltan dólares y tiene que cubrirlo, bueno, acá tenemos un efecto tenaza, ¿no? Por un lado, tenemos el principal oferente de divisas en el mercado, que es el agro. Acá las barritas son las barritas celestes que ustedes ven, siempre es positivo, el sector es oferente neto de divisas.
Y si bien no se nota acá, digamos, lo que vemos es que tiene una demanda relativamente estable en lo que va del año, semanalmente, y por lo tanto las causas a esta venta de divisas que tiene que hacer el central la tenemos que hacer por las demás cuentas, que quiere decir todos los demás sectores que demandan dólares en la economía, que acá tenemos a los importadores, tenemos a los ahorristas, tenemos a las tarjetas de crédito, todas las demás cuentas que entran en el mercado cambiario, bueno, nos dan que en la primera semana de septiembre más o menos se habrían demandado 1.000 millones de dólares, casi lo mismo que en agosto y en aquella fatídica semana de mayo que se fueron 1.100 millones de dólares. Entonces, todo esto acá lo podemos ver en un más esquemático. Acá cuáles son los problemas que vemos, no solo lo que está pasando en agosto, probablemente pase en septiembre, sino lo que va a pasar en los próximos meses, básicamente por lo siguiente. La principal fuente de divisas del país, que es el superávit comercial, un superávit comercial que es alto básicamente porque las importaciones son bajas. Las importaciones son bajas porque la actividad cae, pero esta caída en las importaciones no es tan fuerte como debería ser. Es decir, a este nivel de caída del nivel de actividad deberíamos tener un saldo comercial mucho más alto, pero no lo es. Tenemos que el saldo comercial en agosto y probablemente en septiembre haya caído a la mitad, de 1.000 millones de julio a 500 millones en agosto y septiembre. ¿Por qué tenemos 500 millones menos de balanza comercial? Bueno, básicamente porque las exportaciones ya nos dieron todo lo que nos podían dar en materia de incremento. Lo que vamos a ver en los próximos meses es una dinámica mucho más lenta en la oferta de divisas, en un contexto en el cual las importaciones van a ir incrementándose, como lo vienen haciendo. Estos son los pagos de importaciones. Fíjense que en junio, como el impacto de la comunicación 70-30 tuvo ese efecto, ¿no? De haber comprado 3.500 en mayo, en junio bajó a 2.300 y eso fue lo que permitió esa reversión del saldo que le comentaba al principio. Pero desde entonces, fíjense, julio, agosto y lo que prevemos de septiembre, bueno, ya estamos en una demanda de importaciones en torno a los 3.500 millones de dólares, y eso es lo que hace que el balance comercial sea más chico, es decir, vamos a tener menor liquidación de los exportadores, principalmente por el agro, una cuestión estacional también, y vamos a tener mayor demanda de los importadores. Entonces, ese as de espada que era el mercado cambiario, que era el superávit comercial, bueno, esto va a ir menguando en los próximos meses. Al mismo tiempo, por otro lado, lo que vamos a ver es lo que llamamos la cuenta financiera, que ahí vemos lo que es la dolarización, que es lo que todos conocen, o lo que sale en todos los diarios, es decir, cada vez más personas acuden al mercado cambiario a comprar ese cupo de $200 por mes. Bueno, prácticamente esto se ha multiplicado por casi 10 veces, es decir, allá por enero solamente 500.000 personas iban a comprar los billetes que tenían, perdón, los billetes que tenían disponible o el cupo, y ya estamos en agosto con 4 millones de personas comprando esos $200. Esto obviamente al mercado cambiario les es un drenaje continuo de reservas, pero después hay otra cuenta que pasa desapercibida muchas veces, pero es lo que son los préstamos financieros, es decir, toda la deuda que tienen las empresas, es lo que desde el año pasado, si quieren, desde enero del 2019, esta cuenta nos consume 500 millones de dólares más o menos todos los meses. Tendencia que seguramente va a continuar, porque en este contexto en el cual el dólar oficial es mucho más bajo que el dólar paralelo, bueno, las expectativas de devaluación son fuertes y eso hace que todos aprovechen para comprar estos dólares y con eso pagar la deuda. El resultado final es lo que ven en la última hoja, que es el MUL, que es, bueno, quedó un poco viejo el nombre, que es Mercado Único Libre de Cambios. Vamos a ver cuán único es, pero lo cierto es que
entramos en una dinámica que el Banco Central, de perder 600, casi 700 millones en agosto, en julio, en agosto perdió 1.300, y seguramente en septiembre, si no hay grandes cambios, va a andar por estos valores, aún siendo optimistas. Como le dije, la primera semana ya tenemos 400, 500 abajo. Obviamente cualquier tendencia que hagamos, si no hay cambios, esto obviamente es un escenario mucho peor al que está en este cuadro. Pero dicho esto, entramos entonces a la variable clave, o por lo menos para ver el síntoma de hasta cuándo aguanta el Banco Central este drenaje de reservas. Como ustedes ven, ahí las reservas brutas que todos vemos están en un contexto relativamente estable, en 42.600 millones, estas son las brutas, pero recuerden que acá no se ve tanto la caída en las reservas internacionales, porque parte de esa salida de dólares que tiene el sector privado, afortunadamente se quedan en el sistema financiero, y el sistema financiero utiliza esos dólares como un encaje en moneda extranjera. El Banco Central eso lo incluye dentro de las reservas brutas. Pero bueno, ese número a nosotros mucho no nos importa, entre comillas, porque lo que verdaderamente queremos ver es cuáles son las reservas netas del Banco Central, que son las, si quieren más que netas, serían propias, entre comillas, porque, es decir, a las brutas, ¿qué le hacemos? Le descontamos estos encajes en moneda extranjera, que no son del Banco Central, sino que son de los depositantes, le descontamos los préstamos el swap con China, que son casi 20.000 millones de dólares, y le restamos también otros préstamos que tiene con el Banco Central de Basilea y demás, y eso hace que las reservas netas hoy sean de 7.400 millones de dólares. Obviamente que esta es la variable a seguir, porque, como les dije anteriormente, un mercado cambiario que pierde 1.000 millones como mínimo por mes, esto haría llegar al año más cerca de los 4.000, en un contexto en el cual el mercado cambiario, pese a haber sido tan negativo, tenemos una demanda de dólares contenida, especialmente por la cuenta de viajes, ¿no? Recuerden que la cuenta de viajes en épocas normales nos llevaría 4.000 millones de dólares, como mínimo, y hoy estamos que esa cuenta prácticamente no se mueve. Considerando que el año que viene la actividad podría tener cierta recuperación, la demanda de importaciones también va a subir. Entonces, todo esto, cuando uno hace una mirada, una proyección a cómo viene el balance cambiario y las reservas internacionales en este contexto, dice, bueno, el Banco Central se queda sin reservas, y esto obliga un poco al motivo de nuestra charla, que es, bueno, qué manera tenemos de cubrir, ¿no? Fíjense qué interesante es que toda qué paradoja, ¿no? Cada medida que queremos hacer del cepo para cuidar las reservas no hacen otra cosa que caer, ¿no? Esto siempre, ¿qué espera el remedio o la enfermedad, ¿no? Entonces, vemos que acá a veces este remedio se transforma en veneno para las reservas internacionales. Entonces, este es el primer foco de atención que debemos ver, que es cómo evolucionan estas reservas netas, que siguiendo nuestra proyección apuntamos a que esto apunte más o menos a terminar el año en 4.000 millones de dólares. Entonces, acá vemos el kit de la cuestión también, ¿no? Porque cuando uno ve el tipo de cambio oficial, uno ve en 74,71 más o menos, a 75 pesos que está hoy. Cuando uno traza la media, el promedio histórico, y lo compara contra las demás monedas, los deflacta por inflación y demás, vemos que el tipo de cambio real multilateral está en equilibrio, es decir, no es que estamos en un contexto de atraso cambiario como teníamos en el 2015 o previo a la crisis de balance de pago 2018, ¿no? Hoy el tipo de cambio real está en una situación, si quieren, estable. Lo que pasa es que tenemos las brechas, y acá en las brechas es el famoso, este es el veneno para el mercado cambiario, ¿no? Fíjense que hoy, si tendríamos un tipo de cambio de 130 más o menos como está el blue, uno podría decir es un tipo de cambio verdaderamente competitivo, incluso más alto del que teníamos a la salida de la convertibilidad. La mala noticia es que el tipo de cambio soja, que es, si quieren, el principal
oferente de divisas, es decir, recuerden que el problema que está teniendo el mercado cambiario en lo que viene es un problema de oferta, que la oferta se achica cada vez más y la demanda no cede. Entonces, ¿quién nos puede traer los dólares si no es el complejo sojero y el agro en general, ¿no? Al que tiene unas retenciones promedio del 30%? Cuando medimos eso en términos de tipo de cambio, bueno, decimos el exportador recibe un tipo de cambio de 50 contra un tipo de cambio para financiarse, si quieren, arriba de 130. Esto lo que hace es, este es el gran problema o la gran definición que tiene que hacer el gobierno de cara a lo que sigue, que es básicamente a ver qué alternativa utiliza para sanear estas diferencias. O bien sube el tipo de cambio oficial, o bien desdobla, o bien aumenta el cepo. Esas son las tres motivos, o si quieren, los tres drivers que vamos a ver para los próximos meses, en los cuales obviamente este 74-71, es decir, esta situación no puede continuar así, alguna decisión van a tener que tomar. O refuerzan el cepo para dejar de perder reservas, que como sabemos duran muy poco, a la larga el ajuste del tipo de cambio oficial lo van a tener que hacer, pero también es cierto que aumentó mucho la chance de que haya un desdoblamiento cambiario y esto obliga a que algunas operaciones que antes se cursaban a través del tipo de cambio de la 3.500, es decir, lo oficial, se hagan un tipo de cambio más alto. Pero bueno, esas son las definiciones, eso es lo que no sabemos, pero son las medidas que tenemos que tener en cuenta que se pueden venir. Eso es todo, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer, Camilo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Martín. Ahora sí me presento yo, soy Camilo Cicera del área de estrategia de Cohen. La idea de este webinario era, bueno, justamente escucharlo a Martín, que nos cuente un poco, que nos traiga su visión del mercado cambiario en general, de la economía, y a partir de esto vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Yo lo que te voy a preguntar, Martín, es, bueno, tenemos por un lado, si uno se quiere cubrir, primero trataría de conseguir esos dólares oficiales a 75, son imposibles de conseguir a no ser que uno sea un importador y tenga aceptado un pago, con lo cual por ahí vendría la primera recomendación de cobertura cuando uno es un importador y tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, muchas veces, aún siendo un importador, uno tiene fondos con afectación específica que tienen otra finalidad que no sea adelantar pagos o cancelar compromisos, con lo cual vamos a tratar de ver qué otras alternativas de cobertura hay. Lo que yo te quería preguntar, Martín, es, tenemos el dólar a 75, el oficial, y tenemos el contado con liqui, el MEP, en 120, 130. ¿El tipo de cambio real de equilibrio está en el medio? ¿Está más cerca de 80, 100? ¿Es un buen precio el contado con liqui a 130? ¿Te parece que ese sería un dólar de equilibrio? ¿O está en overshooting? Y una segunda pregunta, a la hora de buscar coberturas, ¿qué esperamos? ¿Que la tasa de inflación le gane a la tasa de evaluación en el corto plazo o en los próximos meses? ¿O directamente nos vamos por un escenario, digamos, un nuevo caos como los que tuvimos en años pasados, en los que el dólar le ganaba mucho terreno a la inflación? Bueno, mira, cuando uno mira, como mostré ahí en el último gráfico, cuando uno mira ese 120 o 130 que está el tipo de cambio paralelo, es decir, si todo sale bien y podríamos hacer un ajuste sano y prolijo que deje todo como está, obviamente ese sería un tipo de cambio muy favorable para Argentina. El tema que, como todos sabemos, todos los ajustes de tipo de cambio, la dinámica no queda ahí, y eso hace que también tengas una aceleración inflacionaria y toda esa mejora nominal que vos tenías al inicio se te vaya licuando con el tema de inflación. Entonces, si es alto o bajo va a depender de qué grado de capacidad tiene el gobierno para generar credibilidad o expectativas de que cualquier ajuste del tipo de cambio que haga va a ser el último, de manera que la gente confíe en que, bueno, ese ajuste va a ser el último y me quedo en pesos, ¿no? Entonces, esa pregunta, si es el 130 como luce hoy, te diría, la foto parece buena, pero tampoco es como para que estés tranquilo con ese tipo de cambio, porque básicamente si el gobierno no toma una definición clara en cuanto a su política económica, fíjate que, a ver,
ahora tienen la oportunidad de presentar un presupuesto medianamente sostenible y generar esa credibilidad en la cual el mercado por ahora no la tiene, o por lo menos o que duda mucho. Entonces, ahí creo que esta semana, con la presentación del presupuesto, el gobierno tiene la chance de dar un panorama más certero de cuál va a ser su política económica, y ahí el mercado juzgará si es positivo o negativo. Bien. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que en este contexto, digamos, tenemos dos cuestiones, ¿no? En principio, yo creo que el gobierno ve este escenario de inflación recalentándose, y por eso el miedo a ajustar el tipo de cambio más rápido. Entonces estamos ahí en un problema de que si el gobierno acelera por demás la devaluación, que fue lo que tuvo en los primeros 8 meses del año. En los primeros 8 meses del año el gobierno movió el tipo de cambio por encima de la inflación, básicamente porque la inflación lo favoreció en un contexto en la pandemia, bajó mucho esa dinámica de precios. Entonces uno ve, por eso ahí el tipo de cambio real se te mantenía relativamente estable. El problema que estamos viendo a partir de agosto, y seguramente en lo que resta del año y los primeros meses, es que la inflación sea la que le vaya ganando al tipo de cambio de la tasa de interés. Entonces, ahí está el gran problema. Digamos, hoy la cobertura es más que nada contra la inflación, y si vamos un poquito más profundo, es decir, bueno, en un contexto en el cual el gobierno teme a una devaluación formal, creo que el SER sería quizás el instrumento que mejor te cubra de esa también devaluación, ¿no? Porque el aumento del tipo de cambio, ya sea por un desdoblamiento ya sea por el oficial, la aceleración inflacionaria va a ser mucho mayor, y el SER te va a estar cubriendo de ese Bien. impacto. Bueno, perfecto, Martín. Eh, Siguiendo entonces en línea con esta idea tuya, yo desde Cohen y como financista, digamos, lo que diría es, tiene toda la inflación para ganarle al dólar en los próximos meses, pero de todas formas nunca podemos descartar alguna sorpresa cambiaria, con lo cual habría que diversificar entre estrategias SER, que es lo que tenemos con más probabilidades de ganarle al tipo de cambio, y algunas estrategias dólar link. Con lo cual, ahora sí, pasando más en concreto a recomendaciones de cómo cubrirse del tipo de cambio, una de las alternativas es justamente comprar bonos SER y aplicar un view a que el SER le va a ganar a la inflación. Nosotros desde Cohen tenemos carteras recomendadas en pesos para cobertura, en las cuales aplicamos este view que tenemos y destinamos 60% de la tenencia de la cartera a distintos instrumentos SER y plazo fijo UVA. Destinamos un 25% a ONs Dollar Link y a fondos Dollar Link, y también destinamos un porcentaje restante a liquidez de corto plazo. Siguiendo con esta línea de recomendaciones, otra alternativa que uno tiene para hacer una cobertura más perfecta es directamente comprar una ON Dollar Link, una obligación negociable corporativa. Sin embargo, esto tiene el contra de que estamos sujetos al riesgo de una empresa específica, tienen menor liquidez y tienen un plazo de vencimiento generalmente de entre 1 año y 3 años, con lo cual son títulos largos a los que hay que esperarlos generalmente para que venzan. Otra alternativa es hacer sintéticos, que consisten en comprar futuros en ROFEX y esperar al vencimiento. Por ejemplo, yo hoy estaba mirando, tenemos el dólar a octubre de 2020 está cotizando a 78,80, a diciembre está cotizando a 81,65. Estamos pagando un precio futuro por cobertura que tiene una tasa implícita en el medio, y lo que hacemos mientras esperamos es ese monto que destinaríamos a cobertura lo destinamos a un instrumento que nos dé una tasa fija en pesos. Ahora bien, lamentablemente las LEDs, que son los instrumentos más cortos disponibles para calzarlos con estos futuros, están rindiendo 10% menos que la tasa implícita que hay en estos futuros, con lo cual si armamos un sintético para cubrirnos en el corto plazo de una devaluación, tenemos una muy buena cobertura de corto plazo con liquidez, pero tenemos el problema de que estamos ganando Dollar Link menos 10%, frente a las ONs corporativas que dan Dollar Link más 0%, más 1%, dependiendo del grado de riesgo. Y acá, combinando estas ideas, lo que surge es una muy buena alternativa, que son los fondos Dollar Link. Nosotros desde Cohen trabajamos con FIMA, Compass, Delta y otras casas de fondos,
que ofrecen distintas alternativas que manejan entre 6.000 y 12.000 millones de pesos de activos bajo administración y que tienen la posibilidad entonces de diversificar entre distintas obligaciones negociables corporativas, bonos soberanos en dólares, hacen sintéticos en dólar con LEDs y con futuros. Entonces tenemos un muy buen view, tenemos mucha diversificación y tenemos liquidez de corto plazo. Eso es algo muy importante y es una de nuestras principales recomendaciones. Suscribir fondos Dollar Link, adelantar importaciones o cancelar pagos si tenemos la posibilidad de hacerlo al tipo de cambio oficial, jugarse con un view a directamente ir a instrumentos SER o calzar estos instrumentos SER con futuros. El problema de esta alternativa, que algunos fondos la hacen y que a nosotros no nos gusta mucho, es que cuando uno compra un bono SER y lo calza con un futuro a octubre o a diciembre de este año, tenemos el problema de que los bonos SER vencen generalmente a partir de 2021, con lo cual tenemos un descalce y podemos tener una variación de precio en el bono que no nos genera una cobertura perfecta. Así que la recomendación puntual sería priorizar fondos Dollar Link o seguir esta cartera recomendada que tenemos, en la cual dentro de los instrumentos tenemos fondos Dollar Link, tenemos algunas ONs corporativas Dollar Link y tenemos instrumentos SER. Bueno, estamos 10:30, bastante puntuales. Te agradezco, Martín, por haber compartido con nosotros tu conocimiento. Espero que les haya gustado este webinar de la Casa Cohen. Quedamos abiertos y a disposición de ustedes para cualquier consulta que puedan tener en base a esta información que les planteamos acá. Y bueno, los dejamos abiertos para un próximo evento que seguramente les va a estar llegando en breve. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Martín, gracias, Empiria, y bueno, gracias a la Casa Cohen. Saludos. Muchas gracias a todos, hasta luego.